Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre el rey David. La Biblia dice que después de la muerte de Saúl y 3 de sus hijos en el monte Gilboa, una malecita que ayudó a Saúl a caer sobre su espada, trajo la noticia a David, quien los lloró, y a los de Jabes de Galaad que sepultaron a Saúl les dijo: benditos sean y que Jehová haga con ustedes misericordia, y yo también les haré bien por esto que han hecho a Saúl. Después de esto, David consultó a Jehová, quien le dijo: sube a Hebrón, y allí los varones de Judá ungieron a David por rey, y reinó allí David por 7 y medio años. Pero Abner, general del ejército de Saúl, nombró rey sobre todo Israel, o sea el norte, a Is-Boset, hijo de Saúl, a quien vencieron los soldados de David en Gabaón, y después de una larga guerra, prevaleció David. Y cuando Abner vino a Hebrón a hacer pacto con David, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí, en venganza de la muerte de Asael su hermano, le hirió por la 5ª costilla y murió. Además, Recab y Baana, capitanes de las bandas de Is-Boset, mataron a Is-Boset mientras dormía y le cortaron la cabeza y se la entregaron a David. Luego vinieron todos los ancianos de las tribus de Israel a David en Hebrón y le dijeron: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos, ya que Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Y lo ungieron por rey sobre todo Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años, 33 de ellos en Jerusalén. Y habiendo David conquistado Jerusalén, le puso por nombre Ciudad de David, y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él, y entendió David que Jehová lo había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Luego, por instrucciones de Dios, David derrotó otra vez a los filisteos. Habiendo David traído el arca de Dios a una tienda en Jerusalén, Dios le reiteró a David el pacto palestino, o sea, la promesa de que Israel moraría en Palestina eternamente. Le dio el pacto davídico, o sea, que su reino sería sempiterno con el Mesías. Y por medio del profeta Natán le dijo: yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca sea removido ni afligido. Asimismo, Jehová le dijo a David: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de David. Y David dijo: tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue, y con los despojos de oro y plata enriqueció a Israel y lo expandió desde la frontera sur con Egipto hasta el río Éufrates en el norte. Y regresó a Mefiboset, el hijo lisiado de Jonatán, todas las tierras de su abuelo Saúl, y puso a Siba para que las labrara, y pudiera Mefiboset así vivir de sus ganancias. Luego, en vez de ir él a la guerra, David envió a Joab, a sus siervos y a todo Israel a destruir a los amonitas. Pero David se quedó en Jerusalén. Y un día, al caer la tarde, David vio desde el terrado a una mujer muy hermosa que se estaba bañando, la cual se llamaba Betsabé, esposa de Urías. Y la tomó, durmió con ella, y ella concibió y le mandó decir a David que estaba encinta. Y venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, diciendo: pon a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retírense de él, para que sea herido y muera. Y luego que así sucedió, Betsabé hizo duelo por su marido, y, pasado el luto, David la trajo a su casa, la hizo su mujer, y ella le dio a luz un hijo. Mas esto desagradó a Dios. Y Jehová envió al profeta Natán a David a decirle: había 2 hombres en una ciudad, uno rico con numerosas ovejas y otro pobre con una sola corderita,
y cuando tuvo un invitado el rico prefirió matar y cocinar la corderita del pobre que una de sus ovejas. Entonces se encendió en furor David y dijo: el que tal hizo es digno de muerte. Y Natán le dijo: tú eres ese hombre. Y agregó: así ha dicho Jehová, yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, te di la casa y mujeres de tu señor y la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues heriste a Urías y tomaste a su mujer? Por ello jamás se apartará de tu casa la espada, y te castigaré delante de todo Israel. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán le respondió: no temas, no morirás porque tu pecado ha sido remitido. Ver el Salmo 51. Pero el hijo que nacerá de Betsabé morirá. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella le dio a luz otro hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Luego David con su ejército fue contra Rabá y lo combatió y tomó, y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas, y se la ciñó, y sacó muy grande botín de la ciudad y volvió a Jerusalén. Y como acostumbraba, puso a trabajar a los de Rabá con sierras, trillos y hachas de hierro y en hornos de ladrillos. Pero luego empezaron las calamidades profetizadas contra David. Su hijo Amnón violó a su hermana Tamar, y su otro hijo Absalón la vengó enviando a sus siervos a matar a Amnón. Luego dijeron falsamente a David que habían matado a todos sus hijos, el cual rasgó sus vestidos y lloró hasta que Jonadab, hermano de David, le aclaró que solo había muerto Amnón. Y David lloró por su hijo todos los días durante los 3 años que huyó a Absalón, y habiendo por fin regresado, tardó 2 años más en entrevistarse y reconciliarse David con Absalón. Mas 4 años después Absalón se nombró rey en Hebrón, y después de haber salido David de Jerusalén y llorado, supo que Absalón entró en Jerusalén y tomó sus concubinas. Además, Absalón salió a batallar contra David en el bosque de Efraín, pero su ejército fue vencido, y aunque David ordenó que apresaran vivo a Absalón, al enredarse su cabeza en una rama, Joab, siervo de David, mató a Absalón con 3 dardos. Y al saberlo David lloró diciendo: hijo mío, Absalón, hijo mío, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, hijo mío? Después sufrió David la sublevación de Seba, al que mataron los habitantes de Abel Bet Maaca para salvar su ciudad, entregándoles la cabeza de Seba, que les fue llevada a David, quien regresó a Jerusalén. Y después de entregar 7 descendientes de Saúl a los Gabaonitas, trasladó los huesos de Saúl y Jonatán al sepulcro de Cis, su padre, en Sela, tierra de Benjamín. Y nuevamente David tuvo guerra con los filisteos, y al estar en peligro de morir por mano de uno de sus gigantes y ser salvado por uno de sus soldados, ya no salió a la guerra, sino que sus soldados siguieron teniendo guerras contra los filisteos, y les mataron en cada conflicto a uno de 3 gigantes más, uno de los cuales tenía 12 dedos en las manos y en los pies. Luego hizo David un censo, reportándose 800,000 en Israel y 500,000 en Judá, que sacaban espada, y por no haber sido aprobado por Dios, sufrió una plaga de 3 días en la que murieron 70,000 israelitas, y de acuerdo con el profeta Gad, compró la era de Arauna, Jebuseo, y ofreció allí holocausto a Jehová en gratitud por haber cesado la mortandad. Luego reunió a todos los principales de Israel y les dijo: yo tenía el propósito de edificar una casa para el arca del pacto de Jehová, mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre, pero Salomón tu hijo la edificará, y yo confirmaré su reino para siempre. Y así entregó David el reino a Salomón. Reinó pues David, hijo de Isaí y ascendiente de Jesucristo, sobre todo Israel 40 años, y murió en buena vejez,
lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén, así sea.